Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra reunión mensual de presentación de casos clínicos. El día de hoy la reunión está a cargo del grupo de neumología de Cardiovid. Se van a presentar dos casos. Las presentaciones van a estar a cargo del doctor Santiago Saldarriaga, que es residente de medicina interna de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana, y del doctor Alejandro Londoño, uno de los neumólogos del staff de la clínica Cardiovid. En estas presentaciones, como son casos de interés, vamos a hacer la presentación de cada uno de los casos y al terminar la presentación de los casos, de cada caso, vamos a recibir las opiniones, las participaciones y las dudas o aportes que todos tengamos en esta reunión. Le damos la bienvenida a Alejandro y a Santiago. Santiago es la persona que va a presentar el primer caso, así es que adelante, Santiago. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Comenzaremos entonces con la actividad. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla? Sí, está correcto, Santiago. Okay. Comenzamos entonces con este caso clínico. Se trata de una mujer de 48 años, es natural de Carolina del Príncipe, reside en Itagüí actualmente, es soltera, tiene una hija, se dedica a trabajar en un colegio, ya es tecnóloga en administración, y en ese colegio administra los servicios de fotocopiadora y la papelería. Llega a la clínica Cardiovid para considerar el trasplante pulmonar. Algo muy interesante de este caso clínico es que todos los datos son tomados desde la historia clínica original del doctor que le hizo el diagnóstico y le hizo el seguimiento, que en gran parte de su enfermedad fue el doctor Roberto López Campo. Y el doctor tiene el registro desde 1973 de este caso clínico, cuando la paciente apenas tenía 2 años de edad. En ese entonces, el doctor le había detectado una pleuresía seropurulenta, la cual había requerido múltiples drenajes, múltiples punciones e incluso una sonda tórax. 2 años después, en 1975, el doctor López Campo logró detectar en una radiografía de tórax micronódulos de predominio basal. Y ante la clínica que presentaba para ese entonces esta paciente de fiebre y una tos, él consideró que ante estos hallazgos había que hacer un diagnóstico de TB miliar. Como tenía entonces este diagnóstico de tuberculosis, le indicó tratamiento con streptomicina y con isoniazida. Sin embargo, a pesar de este tratamiento, la paciente persistió con esas lesiones micronodulares basales y también persistió la clínica de tos y de fiebre. Ante la incertidumbre diagnóstica, se le planteó a la madre de la paciente llevarla a tomar una biopsia. Sin embargo, en primera instancia, la madre rechaza esta intervención, pero ante la incertidumbre diagnóstica, en 1981 acepta la intervención quirúrgica para tomar biopsia pulmonar, y esta biopsia es realizada por el doctor Vivian Arcila en 1981. Esto también es datos directos de la historia clínica original del doctor Vivian Arcila. Plantea que se trata de una niña que ha tenido un enfisema de predominio derecho que fue tratado, y entonces veían micronódulos pulmonares bilaterales que han ido aumentando. Hasta ahora, procesos bronquiales a repetición. La descripción patológica de esta muestra se trata entonces de un tejido pulmonar con su arquitectura conservada, y llama la atención que en un 40% de los alveolos se ven esferas calcáreas y cristales birrefringentes, transparentes y poliédricos, sin reacción inflamatoria ni fibrosis. Ante estos hallazgos, el patólogo realiza el diagnóstico de microlitiasis alveolar. Además, digamos que es llamativo, como lo describe el doctor López Campo en su historia clínica, de que la madre en alguna oportunidad le llevó a su consultorio un frasquito, el cual tenía unas esferas.
Esas esferas fueron estudiadas y fueron compatibles con unas esferas calcáreas. Cuando la paciente tenía la edad de 12 años, fue valorada por el doctor Fernando Londoño, quien hizo unas pruebas de función pulmonar documentando para ese entonces, a la edad de 12 años, que la función ventilatoria de esta niña se encontraba dentro de límites normales. La paciente continuó presentando eventos bronquiales, fueron descritos así como unos eventos bronquiales ocasionales, y se hizo un control con una radiografía en 1992 en la cual se evidencia la persistencia de estas lesiones micronodulares, pero no había un cambio significativo desde 1975 hasta los hallazgos en 1992. Siempre fue ese predominio basal. Pero ya en el año 2006 comenzó a ver un mayor compromiso, comprometiendo ya los campos medios. Y nuevamente la clínica de esta paciente de esos eventos bronquiales persistía. Si ella se tenía el diagnóstico, digamos, por patología de la microlitiasis alveolar, se hizo un estudio genético en el año 2019, fue un estudio que se mandó a Barcelona, en el cual se encontró mutación del gen SLC34A2 con una cigosidad de heterocigosis, en la cual se detectó entonces una variante que es la C256-257 y una segunda variante que es la C1133, directamente pues de este gen. Se consideró que estas variantes podían ser probablemente patogénicas, explicando entonces su diagnóstico de microlitiasis alveolar. Esta paciente fue remitida al servicio de neumología de trasplante de la clínica Cardiovid a mediados del año 2020 para considerar el trasplante pulmonar, y ahí entonces ha venido en seguimiento hasta el día de hoy por el grupo de la clínica Cardiovid. Como antecedentes adicionales es de mencionar que durante la infancia tuve un diagnóstico de asma. Entre los antecedentes quirúrgicos recibió cirugía de amigdalectomía, ligadura de todas uterinas y la biopsia pulmonar que previamente les había descrito. Como los antecedentes ginecológicos, solamente tuvo un embarazo y fue un embarazo viable. Tiene antecedentes también de un quiste ovárico y un mioma subseroso. Toxicológicos, fue una paciente que consumió cigarrillo, consumía al menos 5 cigarrillos al día durante un periodo de 20 años. Alérgicos, es alérgica a la aspirina, le produce taquicardia y un brote. Como respecto a los antecedentes traumáticos, tuvo una fractura de codo izquierdo, sin embargo, no tiene reporte de ningún trauma a nivel del tórax. Está consumiendo un medicamento pues, que es directamente el oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto durante 24 horas al día, así lo tiene indicado, y desde hace aproximadamente 7 años no ha tenido hospitalizaciones, ha tenido una estabilidad en su estado, al menos clínico pulmonar. Como antecedentes familiares, no hay historia en la familia de microlitiasis alveolar, pero sí hay antecedentes de cáncer en la madre, sea de colon, y en el padre, sea de próstata. Con respecto a la evolución de las pruebas de función pulmonar, tenemos el dato desde el año 2019, en el cual la caminata de 100 minutos ha reducido de forma considerable de 506 metros hasta 470 metros en febrero de este año. Y de forma llamativa, la difusión de CO2 ha venido incrementando, estaba en 31% en diciembre de 2019 hasta 54% que fue tomado el mes pasado. Con respecto a la espirometría, realmente no hay variación, digamos que significativa al analizar pues toda la evolución desde el 2019. Y es llamativo, es de resaltar que en la ecografía cardíaca transtorácica se documentó una velocidad de regurgitación tricuspidea de 3.56 metros por segundo. Esto posiblemente, ante el contexto clínico de la paciente y ese punto de corte de BRT, nos está hablando de que ya la paciente no solamente tiene ese compromiso estructural pulmonar, sino que también tiene asociado hipertensión pulmonar, que posiblemente pues, sea mediada por la hipoxemia crónica que ha mantenido esta paciente a lo largo de su vida. Con respecto
La espirometría muestra un patrón restrictivo moderado. Y acá le queremos resaltar las pruebas de ejercicio cardiopulmonar en el cual se documentó un consumo de oxígeno del 55% de 12.7 mililitros por kilo minuto. Logró una carga de 70 watts, que es el 63%. Además, el cociente respiratorio fue menor de 1.1, fue de 1.05, por lo cual pues hay que considerar que la prueba cardiopulmonar fue submáxima. Y logró al menos una frecuencia cardíaca máxima de 147, que es compatible con el 86% de su estado. Se tomó esa placa de tórax recientemente, que es una placa de tórax muy ilustrativa. El hallazgo, digamos que clásicamente se ha descrito como en tormenta de arena, unos infiltrados intersticiales difusos. Una placa muy bonita. Esta es la tomografía de la paciente, en la cual se ve ese compromiso de microlitiasis, ese depósito de calcio que vemos en el parénquima pulmonar. En esta ventana vamos a poder caracterizar mejor ese depósito. Acá vemos cómo se ve claramente esa zona más densa de predominio basal, como veíamos previamente en la radiografía de tórax. Vemos que ya hacia la parte más apical el compromiso es menor. Y en este corte entonces podemos ver de una forma comparativa cómo está el compromiso del parénquima pulmonar en esta paciente en el corte coronal. Son imágenes realmente muy ilustrativas de este caso. Y nos llamó la atención cuando vimos estas imágenes y quisimos compartirlas con ustedes el día de hoy. Bueno, entonces realmente esta es una enfermedad que se describió desde hace muchos años. Se tienen al menos, digamos que registro, desde 1686, el doctor Malpighi comenzó a hablar de esa enfermedad. Digamos que la primera descripción de eso fue a través de unos hallazgos macroscópicos, en los cuales el doctor vio un parénquima pulmonar diferente que lo describió como calcificado. Pero realmente el primer registro que se tiene desde un punto de vista fotográfico, ya sea a través de fotomicrografía o incluso a través de imágenes de radiografía, se tiene de 1918, en la cual el doctor Harbitz, un patólogo de Noruega, comenzó a describir esa enfermedad. Acá describe la diferencia entre un pulmón normal y la morfología calcificada del pulmón de la microlitiasis alveolar. Pero la primera vez que se determinó que esta condición clínica era secundaria a esa litiasis alveolar, data de 1933, cuando el doctor Lajos, un doctor húngaro, describió por primera vez esta consistencia en la arquitectura anatomopatológica de los pacientes con esta condición clínica. De hecho, digamos que en algunos textos, sobre todo los más antiguos,
se puede encontrar que se conoce como la enfermedad de Pavlov, secundario pues a que fue este doctor quien la describió por primera vez en el registro patológico. Realmente es una entidad rara. Se han descrito menos de 1.100 casos a nivel mundial desde 1933, que como les decía fue la primera vez que se describió por el doctor Lajos. Incluso para el 2015 se tenían 1.022 casos en el registro mundial, entonces realmente es poco frecuente esta entidad. Guarda una herencia autosómica recesiva de alta penetrancia. Se han descrito que al menos 1/3 de los casos son familiares, por lo cual acá el antecedente familiar será supremamente importante indagarlo. Es una entidad que se caracteriza por el depósito de fosfatos de calcio en los pulmones, y algo importante es que ocurre en ausencia de desórdenes del metabolismo del calcio. La población que con mayor frecuencia se ha descrito esta enfermedad es la población japonesa, la de Turquía, y también algunos registros se tienen con alta prevalencia en Italia. ¿Qué se tiene en nuestro país? En Colombia, para el 2015, se han descrito al menos 5 casos de microlitiasis alveolar, 4 en mujeres y solamente un caso se haya registrado en hombres. Entonces vemos que es poco frecuente esta entidad. El país de Sudamérica con más casos es Brasil y solamente pues se ha reportado 19 casos en total. Entonces, como les planteaba, ocurre por una mutación. La mutación es en el gen SLC34A2. Es un gen que está localizado en el brazo corto del cromosoma 14, y este gen se va a expresar en los leucocitos tipo 2. ¿Qué va a ser importante directamente en estas células? Que este gen va a codificar el transportador de fosfato tipo 2B dependiente de sodio, y ese transportador va a ser esencial para toda la homeostasis del fosfato inorgánico. Su función va a ser principalmente dos. Una es el reciclaje y el catabolismo del surfactante, y la segunda es que va a exportar el fosfato alveolar generado a partir de los fosfolípidos que se degradan a este nivel. Y es por eso entonces que las mutaciones en este gen van a producir elevación en los niveles de fosfato en el líquido de revestimiento alveolar, y va a mediar entonces el depósito de calcio en los alvéolos. Este gen entonces tiene al menos 13 exones en los cuales se ha descrito mutaciones puntuales que explican la manifestación clínica de esta enfermedad. Algo muy importante a resaltar en esta paciente es que, como les había dicho, se le hizo un estudio genético que se mandó a Barcelona, y la conclusión de ellos es, tiene entonces mutación en la variante 256-257, que medía una sustitución de aspartato por histidina en la posición 86. Y tiene una segunda variante, que es la sustitución de glicina por valina en la posición 378. Estos cambios no han sido descritos en las bases de datos del HGMD ni en el CLIVAR. Sin embargo, en este reporte que nos envían desde Barcelona, se les hizo un predictor bioinformático de Mutation Taster, el cual pudo estimar que, a pesar de que no se han descrito esos cambios en las bases de datos genéticas, sí tiene un efecto patogénico. Entonces, digamos que posiblemente acá tengamos algo nuevo en la literatura que previamente no se había establecido, y es que tenemos otras dos variantes que no se han descrito hasta el año pasado, que pueden explicar el estado patológico de esa enfermedad, como un plus de este caso clínico, y que por eso también quisimos traerlo a colación acá a la reunión del día de hoy. Con respecto a la de presentación, la mayoría de los pacientes, el 88% de los pacientes, se van a presentar a la edad menor de 50 años, y hasta el 35% se van a presentar en los menores de 20 años. Hay que hacer la salvedad que cuando el diagnóstico es de forma prematura, hay un gran compromiso pulmonar desde temprana edad, los pacientes van a tener síntomas más graves y van a tener un mayor riesgo de falla ventilatoria. Los síntomas y los signos, digamos que no van a ser específicos de esta entidad. Puede ser disnea, que la presentan hasta el 24% de los pacientes, siendo es el síntoma más común. El 14% de los pacientes van a tener una tos que es no productiva.
hasta el 6% se van a manifestar como dolor torácico, el 3% de astenia y hasta el 53% de los pacientes van a ser asintomáticos. El diagnóstico en esos pacientes se hace de forma incidental. Con respecto a los laboratorios, digamos que la literatura lo que describe es que, de entrada, como les decía, el metabolismo del calcio y del fósforo a nivel sérico usualmente pues tiene puntos de corte normales, y va a ser entonces importante, si usted considera el diagnóstico, plantearse el estudio genético buscando la mutación del SLC34A2. Con respecto a las pruebas de función pulmonar, llamativamente no cambian mucho a lo largo de la evolución de la enfermedad, servirán solamente como para usted evaluar si su paciente, digamos que ha tenido mayor compromiso o no. Pero como vemos, la mayoría de los test de función pulmonar se encuentran o se pueden encontrar en rango de la normalidad. Claramente, pues, ante el compromiso que tiene esta entidad, van a tener un gradiente alveolar, un gradiente A-A elevado, pero las demás variables pueden estar incluso normales. La imagen de tórax, como vimos, es una imagen, una radiografía de tórax muy bonita, es un patrón que se describe como un patrón en tormenta de arena y también tiene pérdida de la silueta cardíaca. Hace 6 días nada más en New England publicaron este challenge en el cual pues el diagnóstico fue la microlitiasis alveolar. Les invito pues a que lo revisen, en la cual se describe esa característica de patrón en tormenta de arena y, como les digo, se pierde entonces la silueta cardíaca. El diagnóstico parte entonces, digamos que al ser una entidad tan poco frecuente, va a ser muy importante que recordemos esa radiografía de hallazgo clásico de la tormenta de arena. También se ha descrito que usted puede encontrar la microlitiasis lamelar intraalveolar por un lado broncoalveolar o incluso por la biopsia transbronquial. Y si usted considera el diagnóstico y no ha logrado, digamos que por estos métodos llegar a este, se podría considerar hacer la biopsia pulmonar. El tratamiento definitivo va a ser el trasplante pulmonar. Digamos que alguna vez en la historia se planteó el lavado con el objetivo de resecar todo ese material calcáreo, pero el tratamiento definitivo será el trasplante pulmonar. Y con respecto al pronóstico, si bien la evolución es lenta, vemos que esta señora ya va a cumplir casi 50 años y aún, digamos que persiste con unas pruebas de función pulmonar, a excepción del consumo de oxígeno, digamos que aceptables, toma varias décadas hasta que se reduzca la función pulmonar. Pero a pesar de la evolución tan larvada, el pronóstico de esta entidad es un pronóstico malo. Y eventualmente, tarde que temprano, los pacientes van a progresar a falla respiratoria. Entonces, es un caso poco frecuente, pero lo que quisimos traer es un caso muy ilustrativo. Y como les planteábamos desde el punto de vista de las variantes genéticas que hemos detectado en esta paciente, consideramos que era importante entonces compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Yo quiero felicitarlos por la parte histórica del caso, ¿sí? Y hacer reconocimiento a nuestros colegas que ya desde hace muchos años le habían hecho el diagnóstico. Y el aporte que ustedes hacen de las nuevas variantes genéticas me parece que es un caso muy digno de publicación y de que esté me imagino que ya lo tendrán en ese proceso, pero es un aporte al conocimiento científico que ustedes han hecho. No sé si alguno de los compañeros ha tenido casos de microlitiasis alveolar o sospecha de estos casos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Pide la palabra el doctor Gustavo Gómez, doctor. Listo, adelante, Gustavo. Doctor Gustavo, ¿puede activar su micrófono para que pueda hablar, por favor?
Gustavo. No, doctor, levantó la mano, pero no activó micrófono para intervenir. El doctor Andrés Caballero preguntaba sobre las pruebas genéticas. No sé si Alejandro quiera apoyarnos para todos en este proceso de las pruebas genéticas. Alejandro. Hola, sí, digamos que hemos tenido inquietudes con algunas enfermedades raras y en algunos sitios hemos averiguado la posibilidad de hacer estos estudios genéticos y pruebas moleculares. Realmente, para sorpresa nuestra, hay muchas de las enfermedades que sí se pueden estudiar en nuestro medio, en la ciudad, y también enviando las muestras a Bogotá. En este caso, pues particular, la muestra debió irse al exterior. Lo leyeron en Barcelona, de ahí fue que pudimos extractar la información que ustedes vieron. Pero yo creo que si surge la inquietud y la motivación de estudiar un paciente con una enfermedad rara, se puede perfectamente averiguar, y digamos que con la colaboración del asegurador se puede finalmente pues hacer los contactos y enviar las muestras así sea al exterior, y digamos que precisar pues los diagnósticos de una manera pues más precisa, ¿cierto? Eh, Entonces, sí, ese también digamos que puede ser una invitación y una de las conclusiones del análisis de este caso, de que vale la pena pues como tratar de ahondar un poco más en esos diagnósticos. Con respecto a este caso, nos lo mandó a la clínica la doctora Luisa, quien venía viendo pues esta paciente de manera ambulatoria, y la paciente, digamos que de una manera muy organizada, ha guardado información. Ustedes vieron que en las fotos del doctor Santiago había transcripciones o había fotografías pues directamente de las notas que había hecho el doctor Vivian Arcila, y tenemos una narrativa del doctor López Campo que realmente da gusto leerla. Eh, y también pues como desde los 8 años se le habían hecho pruebas de función pulmonar a la paciente, y también pues estaban documentadas en todo el archivo que ella posee. Nosotros la llevamos a comité de trasplante recientemente. Una de las, digamos, de las inquietudes que particularmente tenía yo en este caso es que, si ustedes lograron ver bien las imágenes, ella tiene calcificaciones de la pleura extensas en el mediastino y en la pleura muy extensas. En la parte, digamos, del mediastino y en la parte del pericardio también uno logra ver una línea de calcio continua, y le preguntamos a los cirujanos de tórax que si tenían alguna experiencia y que eventualmente eso pudiera ser difícil, pues hacer más difícil el explante. Pero el doctor Ricardo y el doctor Camilo piensan pues que esa no es problema en el momento pues de la cirugía. Nos parece que esta paciente está llegando a un punto que vale la pena pues como contemplar esa opción del trasplante, porque si bien es cierto, ella pues no ha sido muy juiciosa con la parte del tabaquismo, apenas lo dejó el año pasado. Y lo otro es que ya y con la parte de la oxigenoterapia tampoco es la más juiciosa, de pronto le pone el oxígeno por las noches. En estos días que le dijimos, tuvo un enfrentamiento ahí con los proveedores del oxígeno, que se le iban a llevar el concentrador, y por lo menos hizo esfuerzo como para que no se lo llevara. Uno la ve realmente cianótica en todo momento, y la saturación es 82-83% al aire ambiente. De hecho,
con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, mi colega Jorge en el Rosario dijo que no le hacía la prueba. Pero yo creo que esa prueba era importante, sobre todo porque esta mujer hace muchas cosas y uno no sabe realmente qué tan afectada está su clase funcional. Si uno la oye hablar y la oye lo que hace en el trabajo y caminar y todo esto, pues siempre camina bastante. Ustedes vieron 470 metros a pesar de que ha rebajado. Pero claro, ella empieza, nosotros la montamos en la bicicleta que estamos estrenando equipos de función pulmonar, incluyendo el de ergoespirometría en la cardiovid, y se los ponemos pues a disposición a todos. Y si quieren ir allá con sus pacientes a hacer las pruebas, lo pueden hacer. Esta paciente la montamos en la bicicleta y en reposo tenía 82% de saturación y logramos que hiciera ejercicio ya cuando estaba por debajo del 70% de la saturación, pues no quisimos insistirle mucho más. Para ese momento ya la frecuencia cardíaca máxima iba por el 86% y ustedes vieron que logró hacer apenas 12.7 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno máximo. De tal manera que consideramos pues que es una paciente que es mejor pues trabajarle a lo del trasplante. Digamos que de los exámenes grandes, de los exámenes importantes, pues nos falta el cateterismo, se le solicitó en la última consulta y estuvimos hablando pues con ella y con su hermana y con su hija de la opción del trasplante y por qué considerábamos que en este momento valdría la pena pues tenerlo en cuenta. Probablemente en un tiempo podamos hacerle seguimiento y contarles pues en qué siguen los planes pues con esta paciente. Alejandro, Gustavo nos menciona que Giovanni Osorno también tuvo un caso en el Hospital San Vicente hace aproximadamente 10 años y que tenía como historia familiar. Una inquietud que me queda a mí es las calcificaciones pleurales y mediastinales, ¿las consideran secundarias a su tuberculosis, a la tuberculosis que ella tuvo? ¿O en los casos que ustedes revisaron hay alguna descripción sobre calcificaciones adicionales fuera de la microlitiasis alveolar? Y después de esto está la doctora Luisa Fernanda, que quiere intervenir también. Pues mira, yo creo que retrospectivamente no es fácil sostener el tratamiento de tuberculosis en esta paciente. Si bien es cierto, ella tuvo pues una colección pleural y el doctor López Campo describe que hubo que hacerle drenajes, inclusive una sonda tórax. No es fácil sostener esto porque ya cuando el doctor Vivian le hace una biopsia quirúrgica con una buena cuña pulmonar, pues ahí no hay como secuelas ni de tuberculosis ni de nada de esto, pero no sé, a mí me queda difícil pues como pensar que realmente sí fue una tuberculosis. En ese momento la niña tenía apenas 2 años, las lesiones no eran apicales, pero en fin, pudiera ser una tuberculosis, digamos, primaria del espacio pleural, no sé. Lo que sí me pareció muy simpático y pues muy bonito es que lo que dijo Santiago, que en algún momento, y lo describe muy también, ustedes saben que el doctor López Campo era prácticamente un poeta y realmente escribía muy bien, o escribe muy bien. El doctor López anota que la mamá de la paciente en un momento dado le lleva varias bolitas de calcio, de material calcáreo, que la paciente expectoraba espontáneamente. Inicialmente uno piensa que las imágenes van a ser, así como las describió Santiago en Tormenta de Arena, pero digamos que micronódulos calcificados, ¿cierto? Inclusive así las hemos visto en algunos casos en estenosis de la válvula mitral y digamos en secuelas de varicela con compromiso pulmonar. Pero fíjense que en estas pacientes ya prácticamente el compromiso es tan extenso que todos los septos alveolares se van uniendo
en calcificaciones continuas, y yo asumo que en la parte pleural también puede funcionar algo parecido, que es tan dramático ya el compromiso y el metabolismo del fosfatos y de calcio que tiene esta paciente, que ya son, pues la arquitectura se reemplaza, ya no son micronódulos solamente, sino uno detrás de otro va conformando pues líneas. Yo también quisiera escuchar a la doctora Luisa, que seguramente que ella recuerda a esta paciente. Hola, hola, buenas noches. No, yo la vi hasta el año pasado porque yo la mandé desde el 2019 al grupo de trasplante y como dice el doctor Londoño, pues no era muy adherente, ¿no? O sea, Lida, qué pena el nombre que lo dije. Ella fumaba, pero bueno, ya no fuma. Pero una pregunta, doctor, ¿esos estudios de genética fueron los que le hicieron en el 2019 y se le enviaron nuevos o son esos mismos? No, son los mismos que seguramente tú enviaste en el 2019. Bueno, porque miren que el doctor tiene razón en eso, es que fue muy sencillo. Yo simplemente pensé, como la herencia es autosómica recesiva, que vaya al genetista y le hagan asesoría. Y el genetista le envió los estudios, o sea, los hacían. Yo tampoco sabía. No sé si ella volvió a recibir la asesoría. No sé si los hijos los asesoraron o no, porque serían portadores. Pero pues yo hablé con ella la última vez por teleconsulta cuando estábamos en la cuarentena y ahí fue cuando yo logré la cita, pero fue escribiendo un correo porque ya no hacía el trámite. Pero, bueno, me alegro mucho que al menos haya dejado de fumar. Pero la descripción, lo que dice el doctor Londoño, todo está muy descrito y es muy bonito lo que anota el doctor Londoño. El neumólogo que la diagnosticó anotaba todo, los cuerpos que ella sacaba, el diagnóstico temprano, todo está muy, muy bonito la descripción del caso. Luisa, yo creo que ahí sí tenemos una tarea como para investigar un poco en la parte familiar, digamos que hacer el mapa genético. Ella, como les digo, solamente tiene una hija mayor. Ella la acompañó esta semana a la consulta de trasplante. Se ve una mujer sana, pero igual pues creo que una de lo que podemos pues sacar de esta presentación es que vale la pena ahondar un poco en ese estudio de la familia. Sí, doctor, igual la habían visto, no sé, se llama CIGE, no sé si es el Instituto de Genética que los ve, él lo había citado, pero ella no volvió, o sea, yo creo que es generarle la orden de genética y ahí la familia ya le pueden hacer el asesoramiento. Vale, Alejandro, creo que hay. Gustavo pregunta que si hay casos publicados de recidiva post-trasplante, ¿sí? Y el doctor Andrés Caballero dice que si tienen algún comentario ustedes sobre terapia genética en este tipo de patologías. No, yo tengo que contestar pues que soy ignorante pues en la parte de trasplante. En este caso en particular, en nuestra serie no hemos tenido pues ningún paciente parecido, excepto un paciente con una esporotricosis diseminada que tenía calcio diseminado en sus pulmones y en los espacios pleurales, en el mediastino muy extensos, pero nunca pues una cosa como esta. Yo creo que nos toca ahí investigar un poco de cómo es el pronóstico con el trasplante y la pregunta de Gustavo que me parece pertinente es si puede repetir unos años después en los pulmones trasplantados. Realmente no tengo la respuesta. Y la parte de tratamiento genético y de alguna intervención o alguna modulación de la parte genética, tampoco tengo pues en ese momento ningún conocimiento al respecto. Yo creo que ahí está el doctor Santiago levantando la mano. El doctor Santiago, muy estudioso, estudió bien el tema y no sé, Santiago, si tienes algo ahí que aportar. Profe, con respecto a la pregunta del doctor Gustavo, de si hay casos publicados de recidiva de la enfermedad post-trasplante, la serie más grande que encontré data de 17 pacientes trasplantados, la mayoría de ellos seguidos con un seguimiento de 12 a 15 meses. No se ha planteado pues una recidiva de esa enfermedad. Incluso hay un caso de seguimiento de hasta 15 años post-trasplante
y no hace la salvedad de que tuvo recién la enfermedad. Entonces, si bien la serie más grande que encontré fue solamente de 17 pacientes, en esos pacientes no describen que ella tenía una recidiva de la enfermedad. Entonces, es como lo que les puedo aportar con respecto a esa pregunta. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ha sido un caso muy interesante del cual hemos aprendido mucho y gracias por compartir toda esa experiencia de ustedes. Nos siguen contando a ver qué pasa con esta pacientita. Claro que sí. Bueno, el segundo caso está a cargo de Alejandro. Alejandro pues ya es muy conocido por todos ustedes, así que bienvenido nuevamente y adelante, Alejandro. Bien, muchas gracias. Están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Sí, allí está bien, Alejandro. Bien, esta es una paciente que conocemos apenas este año. Bueno, la conocemos de antes porque es una colaboradora de la organización BID, pero la venimos a conocer como paciente apenas en enero de este año. La paciente es remitida para fibrobroncoscopia. Digamos que tenemos la disciplina de haber visto el caso antes, de haber visto las imágenes antes, y en esta época de pandemia hacemos PCR para COVID el día anterior a la programación de la broncoscopia. Entonces la conocimos ahí. Es una señora de 57 años, natural de Izmina, Chocó. Esta señora es chef profesional. Su raza es negra, tiene unión libre y vive con su esposo en el barrio Buenos Aires y con una hija. El motivo de consulta era tos crónica y disnea. Yo tuve la oportunidad de revisar la historia que tiene la EPS de ella de hace unos años, y digamos que hace un par de años ya esta paciente se quejaba de tos crónica. Inclusive hay unas descripciones de unas radiografías de entonces donde parece que ya había algo de compromiso peribroncovascular y luego algo intersticial. Sin embargo, no pude encontrar ninguna de las imágenes para mostrarles. El cuadro clínico, digamos que se exacerba en los últimos 3 meses, con tos seca, dolor torácico, punzante, no relacionado al ejercicio, y con el ejercicio sí manifestaba pues algo de disnea. En estos últimos 3 meses anota pérdida de 4 kilos de peso, algo de sudoración nocturna, sin fiebre, sin escalofrío. Negaba contactos estrechos con COVID y tampoco contactos sintomáticos respiratorios. Ella padeció una gastritis crónica, no tiene antecedentes de alergia, medicamentos solamente Giralmed, vitamina D, 2000 unidades. Había sido llevada a cirugía de safenectomía en el 2017 y a escleroterapia de venitas de miembros inferiores en 2019. En la infancia estuvo expuesta al humo de leña aproximadamente por unos 15 años y niega tabaquismo. Otros antecedentes, no hay antecedentes de viajes recientes, ni de visitas a su lugar de origen, ni tampoco ha sido exploradora. Solamente me llamó la atención que en el 2018 estuvo expuesta a demoliciones en una casa vieja con muros de tapia, y que también en el sitio donde trabaja hay palomas en el techo y murciélagos y excrementos pues, de estos animales. El padre falleció, sufrió ósea de próstata.
tuvo un hermano con tuberculosis en el 2010, sin embargo, no tenía contacto con él y tampoco lo frecuentó en el momento pues, de la enfermedad. Al examen físico, es una paciente en aceptables condiciones generales, alerta, orientada. Ella no se le ve dificultad respiratoria, pesa 70 kilos, 120/70 de presión, satura 94% al aire ambiente. En el cuello no tiene adenopatías, no hay bocio, no se palpan adenopatías axilares ni inguinales, pero sí nos llamó la atención una adenopatía supraclavicular derecha, móvil, pequeña, no dolorosa. Ríos cardíacos rítmicos, ríos respiratorios disminuidos sin sobreagregados, el abdomen blando depresible, sin masas ni megalias, sin dolor a la palpación y en las extremidades se veían bien, no tenía hipocratismo digital, no tenía cianosis, el examen neurológico también era negativo y en la piel no había lesiones que llamaran la atención. Se pensó en una tuberculosis, ahí la radiografía de tórax, como les digo, no la tengo disponible, pero había unas descripciones, sobre todo en la última, que era, si no estoy mal, de octubre del 2020, hablaban de un infiltrado retículo nodular extenso. Entonces, digamos que la remisión a la broncoscopia fue pensando en una TB pulmonar, una micosis pulmonar, descartar neoplasia y descartar neumonitis de hipersensibilidad. Les voy a correr esta tomografía, que sí es reciente, de la enfermedad actual, tal vez de enero. Ustedes pueden ver micronódulos y una profusión importante. Que va conformando como un patrón, yo diría que retículo nodular, y que efectivamente el diagnóstico diferencial pudiera ser ese como el que se plantea, agregando quizá la posibilidad de que fuera una sarcoidosis también. Son los cortes en una reconstrucción coronal. El compromiso es más como en campos medios, pero realmente pues no respeta ni vértices ni respeta las bases. Ninguno de esos micronódulos estaba calcificado. Estuvimos, por supuesto, que de acuerdo con proceder con la broncoscopia, no solamente con hacer lavado broncoalveolar, cepillado, sino también tomar biopsias transbronquiales, que ustedes saben que tiene un buen rendimiento cuando uno está considerando estas opciones diagnósticas que mencionamos. No tiene derrames pleurales y tampoco nos llamó la atención que tuviera adenopatías por lo menos de tamaño importante a nivel mediastinal. Aquí tenemos esta ventana, les llama la atención en las imágenes del vaso, inclusive en el hígado hay algunos nódulos así como lúcidos como los que vieron en el vaso. Tampoco nos llamó la atención adenopatías a nivel peritoneal o retroperitoneal. Pero sí las imágenes, como les digo, en el vaso nos llamaron la atención. El caso lo discutimos con los radiólogos. Aquí les tengo unas imágenes
ya no en serie, no en video, sino puntuales. Con micronódulos y con compromiso septal también importante, con una profusión, como les digo, importante y realmente no respeta pues ningún sitio anatómico. De paraclínicos tenemos del 15 de octubre, cuando ella estaba empezando sus síntomas, porque digamos que nosotros la conocimos en enero y la broncoscopia fue de enero, pero entonces al principio de su enfermedad pues era un hemograma que no mostraba mayor cosa, un VIH no reactivo. La radiografía de tórax era, no se las mostré, no la tengo disponible, era de octubre. El TAC de tórax es el que acaban de ver, del 9 de diciembre, y el TAC de abdomen del 20 de diciembre, donde llamaban la atención esas imágenes en el vaso. Teníamos una eco transtorácica del 14 de enero, básicamente normal, sin signos de hipertensión pulmonar. Le hacemos entonces la broncoscopia en enero, bajo sedación consciente con midazolam y fentanil, transnasal derecha. No nos llamó nada la atención en las fosas nasales, el tabique estaba íntegro. Laringitis posterior, cuerdas vocales móviles, unos escasos engrosamientos nodulares de la mucosa traqueal, con apariencia de empedrado, la carina fina. En el árbol bronquial, tanto derecho como izquierdo, a mí me llamó la atención esa nodulación de la mucosa por parches. Tanto fue que decidí también incluirle en el estudio unas biopsias de esas lesiones bronquiales. Hicimos lavado, cepillado, biopsias de mucosa bronquial y biopsias transbronquiales. A la paciente le fue bien en el procedimiento. La PCR para COVID el día anterior fue negativa, perdón. Del lavado broncoalveolar tenemos una baciloscopias y KOH negativos. En el GRAM una reacción leucocitaria abundante con predominio mononuclear. No se vieron microorganismos, el cultivo para gérmenes aerobios es negativo. La citología también fue negativo y las tinciones especiales de ZN y plata-metenamina y de rojo Congo, porque también la incluimos, sobre todo por esos hallazgos endobronquiales, también fue negativo para amiloide. En el cepillado bronquial igual, todas las tinciones negativas, la citología negativa, solamente la descripción de una reacción leucocitaria mononuclear abundante. El recuento celular nos mostró 76% de macrófagos, 20% de linfocitos, neutrófilos 3 y un eosinófilo, 1% de eosinófilos. La biología molecular para Mycobacteria tuberculosis en el lavado broncoalveolar es negativa. Le hicimos citometría de flujo y tenemos entonces un recuento de CD3 de 100% distribuidos en CD4 81% y en CD8 16%. Eso nos da una relación CD4-CD8 de 5. Las biopsias transbronquiales, 6 fragmentos, bronquiales, 2 fragmentos, ambas muestran hallazgos histológicos similares. La arquitectura está distorsionada por una extensa reacción inflamatoria granulomatosa crónica constituida por granulomas secos de diferentes formas y tamaños conformados por histiocitos y células gigantes multinucleadas con escasos linfocitos, y dentro de los granulomas también se apreciaban espacios alveolares sin malignidad, y nos concluyen que es una reacción inflamatoria granulomatosa crónica. Del lavado broncoalveolar en febrero el cultivo de hongos es negativo y en marzo
a principios de esta semana el cultivo de micobacterias nos lo informan negativo. El doctor Luis Alfonso Correa, patólogo en la organización BID, nos envía estas fotos. Como les digo, son biopsias transbronquiales, pero tanto en las biopsias transbronquiales como en las biopsias que se mandaron de la mucosa bronquial, los hallazgos son similares. Ustedes pueden ver aquí en la patología una tinción muy bonita, viendo una célula gigante multinucleada conformando pues un gran granuloma. No tenía nada de necrosis de caseificación y por eso la describieron como unos granulomas secos. En esta tinción de inmunohistoquímica de retículo se ve incremento de las fibras reticulares en los granulomas. Entonces, no, pues dijimos, el diagnóstico está hecho. La citamos, ella nos visitó después de la broncoscopia, ya teníamos estos resultados y decidimos iniciar prednisolona 30 miligramos cada día, básicamente por los síntomas que tenía la paciente. Albendazol 200 miligramos cada 12 horas por 3 días, omeprazol, y se le solicitó una eco de abdomen para caracterizar mejor esas lesiones esplénicas. Yo les estaba contando que nos reunimos con los radiólogos y hicieron una búsqueda ahí de imágenes, en fin, dijeron que pudieran ser lesiones vasculares en el vaso, que pudiera ser también granulomas y que pudieran ser también pues lesiones compatibles con compromiso esplénico de la sarcoidosis. Algo pasó, la paciente no volvió y estuvimos como investigando a ver pues por qué se nos había perdido, y resulta entonces que esta paciente continuó estudios en otra institución. El 1 de marzo tiene un hemograma que ustedes lo ven ahí básicamente normal. El calcio estaba en 9,8, proteínas en orina normales, transaminasas normales, tiene un estudio de autoinmunidad normal, ANAS y anti-DNA negativos, CENAS negativos, C3 y C4 normal, PCR de 0,18. Tiene unos estudios de coagulación que ustedes ven ahí con beta-2 glicoproteínas. Todo esto fue adelantado en otra institución. Nosotros apenas lo conocimos ahora que estamos revisando el caso. CUMS directo negativos, anticardiolipinas IgG e IgM negativas, anticuerpo anticoagulante lúpico negativo, anticitrulinas negativos, factor reumatoideo menor de 10. La orina tenía unos leucocitos con nitritos negativos y me encontré del 3 de marzo un aspirado de médula ósea con un componente linfoide en citometría de flujo y una biopsia de médula ósea que pues ustedes la pueden leer ahí si quieren con toda la inmunohistoquímica, pero ahí en la mitad de la diapositiva ustedes pueden ver en el análisis que estos hallazgos de inmunohistoquímica en conjunto con la citometría de flujo respaldan como primera posibilidad el linfoma linfoplasmocítico y hacen unas recomendaciones de marcadores para confirmar ese diagnóstico, y que si no se evidencia el pico de la IgM y de la mutación, si esa mutación que escriben ahí del MYD88 y L265P, si resulta negativa, se considerará el linfoma marginal esplénico, con diferenciación a células plasmáticas como primera opción. Entonces, fíjense la sorpresa y la causa pues de que nuestra paciente no volviera a la consulta. En este momento ya pues me comuniqué, supe que estaba hospitalizada en el Sagrado Corazón y me comuniqué con el doctor Juan Guillermo Duque. Él me mandó una fotografía de esta información que ustedes ven ahí. Me dice que todavía no se le ha empezado tratamiento, pues porque tienen esa dificultad en que no se sabe si es un linfoma linfoplasmocítico o un linfoma marginal esplénico.
Entonces, digamos que a manera de conclusión, esta paciente sin duda pues tiene una sarcoidosis. Ustedes vieron la patología, un diagnóstico pues histológico de sarcoidosis pulmonar en una etapa o en un estadio 3 sin mucho compromiso ganglionar, pero además tiene un linfoma B como primera posibilidad del linfoplasmocítico o también el marginal esplénico. Nosotros, esto como les digo fue esta semana, pero alcanzamos a leer algunas descripciones donde la sarcoidosis puede coexistir con malignidades de este tipo, de linfoma. Hay descripciones de que pueden coincidir con adenocarcinoma. Tenemos otro caso conocido de un colega en la ciudad, que de pronto ustedes también lo conocen, y de varios tipos de linfoma, no solamente linfoma Hodgkin, sino linfomas B, linfomas no Hodgkin. Y también hay descripción de que, por ejemplo, el paciente puede llevar con la sarcoidosis mucho tiempo. Yo, de hecho, pienso que nuestra paciente llevaba, digamos que por las lecturas que pude ver de las radiografías, llevaba por lo menos 2 o 3 años con descripciones, digamos, más parecidas. Ella, en los 2 o 3 últimos meses que se pone más sintomática con la tos y con la disnea, y bajando de peso, digamos que pudiera uno pensar en la sarcoidosis, pero ya sabiendo que además tiene un linfoma encima, pues queda más fácil como explicar muchos de los síntomas B que pudiera estar presentando la paciente. Y como les digo, en las descripciones, hay descripciones en CHEST, hay descripciones en archivos de bronconeumología, donde la sarcoidosis precedió el diagnóstico del cáncer o de la malignidad muchos meses antes, inclusive años antes. Queríamos entonces pues compartir también este caso. A veces uno de manera simplista puede pensar que las cosas terminan o tienen un final y eventualmente un final feliz, aunque pues deseamos que nuestra paciente tenga tratamiento para ese linfoma y que también pues la sarcoidosis evolucione bien, pero bueno, igual nos pareció que valía la pena pues como compartirlo con ustedes, este par de diagnósticos y que de alguna manera pues nos enseñan como a seguir ahondando como en ese ejercicio diagnóstico. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Y si bien es conocido que puede coexistir malignidad y sarcoidosis, yo te tengo una pregunta. ¿Con qué frecuencia ve compromiso endobronquial y de tipo nodular en sarcoidosis? Que es una cosa extremadamente rara y no descrita. Sí, sí, Franco, realmente no tengo información de qué tan frecuente puede ser el compromiso endobronquial, pero te digo que era tan llamativo que me atreví como a tomarle biopsias ahí de esa mucosa bronquial, porque uno veía como nodulitos uno detrás de otro, pero no muy levantados, realmente me daba como la característica como de una mucosa en empedrado, que ocasionalmente ustedes que hacen broncoscopia igual que nosotros, a veces uno ve como unos empedrados en la faringe y en la laringe. Hagan de cuenta eso. Eso se prolongaba no solamente en la tráquea, sino en el árbol bronquial, tanto derecho como izquierdo, y me llamó la atención. La verdad, bueno, no es que tengamos muchos casos de sarcoidosis, pero pues yo no había visto ese hallazgo y no sabría tampoco contestarte pues qué tan frecuente puede ser. ¿No? Y cuando uno lee sarcoidosis, pues no se menciona ese tipo de lesiones traqueobronquiales por sarcoidosis. No lo había Creo que visto. es muy interesante. Digamos que una de las cosas que podemos aprender es que si vemos lesiones de esas en la mucosa bronquial, pues que saquemos la pinza y la usemos. Sí.
¿Alguno de los compañeros quiere participar? ¿Algún comentario? Luisa, Camilo, le damos audio y cámara a Luisa, por favor. Bueno, eso también es un caso compartido con el doctor Londoño. Me sonó que era chef profesional. Doc, yo la vi la semana pasada y ya. Luisa, no te estamos escuchando, se te silenció el micrófono. ¿Se me silenció? Bueno, ahora sí. Bueno. Doc, yo la vi la semana pasada también. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ¿cómo la viste? ¿Cómo iba con el esteroide? Doc, pues cuando la hospitalizó el doctor Duque, le retiró el esteroide. O sea, cuando le hicieron la biopsia de médula ósea, se lo retiraron de manera abrupta. No lo desescalaron, ella tenía 35 miligramos y se lo retiraron. Pero, o sea, yo ahí, como yo la mandé al hematólogo también, ella la hospitalizaron para eso y le hicieron y pues tiene ese hallazgo un posible linfoma. El doctor, cuando yo la vi la semana pasada, le salió la inmunohistoquímica y yo le dije que fuera a buscar al doctor Duque. Me imagino entonces que lo hospitalizaron nuevamente según lo que cuenta. Entonces en ese momento se dejó sin esteroides, otra vez porque el doctor Duque ahorita está mirando, que me imagino que quimio le va a poner. Pero el TAC que yo miré la semana pasada sí había mejorado. O sea, ella sí tiene una sarcoidosis y tiene un linfoma. O sea, me pareció las dos cosas. Porque el TAC sí se limpió. O sea, no totalmente, pero mejoró. O sea que sí, yo la verdad sí no fui capaz ahorita de iniciarle otra vez esteroides porque me preocupó qué es lo que quiere hacer. Claro. No, y seguramente le incluirá algún esquema que tenga esteroides y eso le va a ayudar para las dos cosas. Sí, Doc, entonces no sé qué más ahí, pero yo la incapacité obviamente porque ella sigue trabajando y tenía pendiente era el cariotipo de la médula ósea. Y ya, pero sí había mejorado con los esteroides mucho. Ella ya no tenía disnea, nada. Qué bien. Bueno, muchas gracias Alejandro y Santiago, excelentes casos y muchas gracias por compartir todas esas experiencias. Aprendemos muchísimo de cada uno de estos casos. Muchas gracias. Así que los esperamos para el próximo mes en este tipo de reuniones y esperamos contar nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Bien, buenas noches y se siguen cuidando. Espero que los hayan vacunado a todos ya. Hasta luego, muchas gracias. Que Hasta estén muy luego, bien. gracias. Chao. También.